En la primera parte de este video que encontrarás en el canal de YouTube, revelamos el mejor antídoto y las mejores estrategias de combate dichas por las Escrituras y los santos para hacerle frente a los malos pensamientos. Es decir, pensamientos de pecado o pensamientos intrusivos que nos incomodan en nuestro caminar cristiano. También respondimos a distintas preguntas sobre la batalla de la mente. Ahora, en esta segunda parte, pretendemos ayudar con la siguiente enseñanza a tantas personas que luchan con pensamientos suicidas, de tristeza o ansiedad. Malestares silenciosos que logran desencadenar un estancamiento espiritual enorme y afectar todas las áreas de una persona, familiar, emocional, laboral y social. Con la debida importancia que merece este combate espiritual, responderemos las siguientes preguntas. ¿Cómo luchar con los pensamientos depresivos, de tristeza o ansiedad? ¿Puede el demonio provocar una enfermedad mental? ¿Qué se conoce sobre las obsesiones mentales demoníacas y cómo podemos combatirlas? Acompáñame a descubrir qué tienen por decir sobre estos temas respetados exorcistas como el padre José Antonio Fortea y Gabriele Amort, cuyas opiniones y consejos estaremos hablando a continuación. Según las cifras de la Organización Mundial de la Salud, a escala mundial, aproximadamente 280 millones de personas sufren depresión y aproximadamente 300 millones de personas sufren un trastorno de ansiedad. Estos datos tan alarmantes son el resultado de diferentes factores que van desde lo fisiológico y lo mental hasta un mal manejo de emociones o problemas espirituales de fondo. Son muchas las personas que nos escriben pidiendo una palabra de aliento, de consuelo o una solución mística para la depresión, tristeza o ansiedad que experimentan. Son tantas que a veces es frustrante no poder acompañarlas a todas continuamente en el proceso. Sin embargo, de todos esos casos que llegamos a conocer, hay un factor común que se repite continuamente. Esto es, pretender abordar la depresión o la ansiedad solo desde el ámbito espiritual. Antes de empezar el tema en mención, es necesario aclarar lo siguiente. No estamos en contra de un abordaje espiritual para el manejo de la depresión, la tristeza o la ansiedad. Incluso, en este video es el enfoque que pretendemos darle, más, sin embargo, tampoco se debe desmeritar el hecho que a veces la causa de estos males pertenece al área de la salud. Dios también ha dispuesto un abordaje integral desde el área clínica sin que choque directamente con la fe del afectado. Por esto, se aconseja a las personas que padecen de depresión y ansiedad que primeramente obtengan un diagnóstico. Es muy cierto que el trabajo espiritual es de gran provecho para superar estos males, pero Dios también ha dispuesto el conocimiento científico que ha demostrado ser de enorme beneficio cuando las causas de la depresión o ansiedad se presentan desde lo fisiológico o mental. Es un error pensar que todos los casos de ansiedad o depresión son atribuidos a lo demoníaco. Los estafadores están a la vuelta de la esquina con supuestos remedios mágicos para curar instantáneamente estos males. Ejemplo, son los que ofrecen rituales, limpias, baños con ciertas plantas o realizar ciertos rezos para combatir supuestamente lo demoníaco y las malas energías. Muchos incautos pierden cantidades exageradas de dinero por el desespero de dar respuesta a sus problemas espirituales o mentales. Cuando ven que no funcionan esos supuestos remedios, terminan frustrados. También, muchas personas que deciden abordar el problema solo a través de la oración, pueden terminar frustradas alejándose de la oración si ven que no hay avances en su problema. Querido oyente, si las causas de la depresión resultan ser biológicas, se debe atender desde lo biológico y no rechazar la medicina propicia para su tratamiento. El autor del libro de Eclesiástico nos exhorta en este aspecto. Querido jovencito, cuando estés enfermo, ruégale a Dios que te restaure la salud. No peques ni de pensamiento, sino apártate de la maldad. Preséntale a Dios ofrendas de acuerdo con tus posibilidades, pero no rechaces al médico. Al contrario, déjalo actuar, pues también a él lo necesitas. En algunos casos, tu salud está en sus manos, en otros casos, él mismo le pedirá a Dios que te devuelva la salud. Es un pecado contra Dios no dejar que el médico actúe. Eclesiástico 38, 8 a 15. Por esto mismo, muchos sacerdotes exorcistas, en sus años de experiencia, han tenido que enviar a sus oyentes a consultar la opinión médica.
No te extrañes si tu causa no tiene como raíz directamente un mal espiritual. Recuerda que somos cuerpo, alma y espíritu y muchas veces nuestros malestares requieren de atención médica. Del otro lado de la balanza, podemos afirmar igualmente que la medicina tiene sus propias limitaciones. Cometen un gran error los psiquiatras o psicólogos que pretenden abordar el problema descartando por completo la ayuda espiritual en sus pacientes. En su arrogancia, muchos supuestos especialistas son escépticos frente al mundo espiritual y rechazan todo el acompañamiento espiritual que, por ejemplo, ofrecen los sacerdotes al pueblo cristiano. A ellos, es necesario mencionarles que se dediquen a aconsejar desde su área clínica y permitan a los sacerdotes acompañar a los fieles desde su fuerte, que es el área espiritual. Por lo tanto, la primera base de la que partimos este tema es que el laico que está afectado logre comprender el equilibrio entre la ayuda médica y la ayuda espiritual, que no necesariamente son contradictorias para combatir el problema de raíz. En todo caso, iniciamos este tema mencionando que lo primero es obtener un buen diagnóstico por parte del padre espiritual que lo asiste y por parte del personal médico para iniciar un proceso de sanación integral. Como es de esperarse, con este video deseamos ofrecer las mejores herramientas desde un enfoque espiritual, dejando el campo clínico para los expertos en dicho tema. Es mucho lo que hay por decir desde el área espiritual, y desde esta área podemos responder la pregunta: ¿cómo luchar con los pensamientos suicidas, de depresión, tristeza o ansiedad? Lo primero es poder examinar nuestra conciencia con la ayuda del Espíritu Santo en oración, para determinar la posible causa de estos males. Un primer paso es cuestionarnos con este tipo de preguntas según lo que estemos experimentando. Por ejemplo, la tristeza o depresión pueden ser el resultado de no aceptar las pruebas que Dios permite en nuestras vidas. Esto ocurre cuando alguien experimenta la pérdida de un ser querido o la pérdida de un trabajo estable. Cuando las relaciones amorosas se acaban producto de peleas, discordias o infidelidades. Otras veces, la tristeza o depresión son el resultado de no encontrarle sentido a la vida, pensar que no servimos para nada o a nadie le importamos. Esta es una de las razones por las que muchas personas terminan tomando la decisión lamentable de acabar con sus vidas. En cuanto a la ansiedad, ¿será que nuestra ansiedad es producto de no confiar en la provisión de Dios quien nos da lo que necesitamos? Por ejemplo, al no contar con dinero para el alquiler de la casa, la comida o el estudio de los hijos, etc. ¿Será que nuestra ansiedad es producto de realizar las tareas del día sin primero poner todo en manos del Señor? O quizás tienes pecados ocultos y cada vez que tu conciencia te acusa lo expresas a través de la ansiedad. ¿Te das cuenta, querido oyente, que lo primero es hacer un examen de conciencia? Debemos entender que la tristeza, depresión o ansiedad no son el mal en sí mismo, sino solo una expresión de algo que hay más de fondo. Después de realizar un examen de conciencia, lo siguiente es entender que no eres el único que experimenta estos padecimientos. El santo apóstol Pedro dice lo siguiente: resistan, firmes en la fe, sabiendo que en todas partes del mundo los hermanos de ustedes están sufriendo las mismas cosas. Primera de Pedro 5, 9. No son pocos los santos que experimentaron en carne propia lo que es luchar contra la depresión y ansiedad. Querido oyente, déjame decirte que no estás solo en esta batalla. Millones de católicos en el mundo experimentan la prueba de la depresión y de la ansiedad. Tercero, es necesario entender que Dios desea que experimentemos su paz, su amor y gozo propios del Espíritu Santo. Entonces, la forma de luchar estos males es de una forma terapéutica. La sanación que Dios desea se experimenta cuando confrontamos la raíz de nuestra tristeza, depresión o ansiedad. Para aquellas personas que experimentan tristeza o depresión por pruebas difíciles que han experimentado, deben ser conscientes que, en nuestra humanidad, dicha tristeza puede ser aceptable en cierto momento sin que esté mal. El autor de Eclesiastés por eso menciona que hay un tiempo para todo. Tiempo para llorar y tiempo para reír, tiempo para estar de luto y tiempo para bailar. Eclesiastés 3, 4. Por ejemplo, el dolor ante la pérdida de un ser querido es natural en nosotros los seres humanos. Reprimir las emociones no trae sanación. Si esta es la causa de tu dolor, debes orar incesantemente por el consuelo que solo puede provenir de lo alto.
El Señor es especialista en limpiar las lágrimas de los ojos. También es necesario aprender a utilizar estas pruebas para ser fortalecidos. Dios Padre todo lo ha permitido para el crecimiento espiritual de nosotros o el de muchas personas. Su silencio ante nuestras oraciones realmente fue necesario para sus planes que son más altos que los nuestros. La prueba nos fortalece la fe, o si no, examina la vida del santo Job, quien lo perdió todo y aún así no dejó de adorar al Señor. Debemos responder muy pronto como lo hizo José cuando fue vendido por sus hermanos ante una caravana de egipcios y después Dios lo puso en lo alto. Le dijo José a sus hermanos lo siguiente: ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios cambió ese mal en bien para hacer lo que hoy vemos, para salvar la vida de mucha gente. Génesis 50, 20. El padre Lorín de bendita memoria en una de sus enseñanzas sobre el sufrimiento decía: las espinas no pinchan cuando se besan, pinchan solo cuando se pisan. Si yo piso una espina me la clavo, en cambio, si la beso no me pincha. Los dolores de la vida que son inevitables hacen sufrir cuando no se aceptan, en cambio, si se pisan, si uno da golpes contra el aguijón, como decía San Pablo, cuando yo rechazo el dolor, me pincho y me duele, en cambio, cuando yo lo acepto con buena voluntad, eso no me hace sufrir y no me quita la felicidad. Qué palabras tan profundas que nos enseñan cómo tratar con lo que llamamos sufrimiento. El Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. Dice el Salmo 34, 17 a 18. ¿Crees que la causa de tu depresión o tristeza es la soledad o una depresión amorosa? ¿Sientes que la vida no tiene sentido o no encuentras propósito en vivir? En este caso, sería bueno acudir a la enseñanza de los santos, de quienes aprendemos, primeramente, que Dios es un Padre que nos ama. A veces, se dice repetidamente que Dios es amor y nos ama, pero, detengámonos por un momento a pensar lo que esto significa. Miren cuánto nos ama Dios el Padre, que se nos puede llamar hijos de Dios, y lo somos. Primera de Juan 3, 1. También dice el Salmo 103, 13. El Señor es, con los que lo honran, tan tierno como un padre con sus hijos. ¿Sabes lo que significa el amor de Dios? Que no está solo en esta vida. Más allá que eso, significa que Dios nos ha creado para cumplir un propósito. El simple hecho de que estés respirando es porque el Señor determinó que tu propósito en esta vida aún no ha terminado. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Romanos 14, 8. Las personas que estén luchando con pensamientos depresivos deben aferrarse a esta gran verdad. También, deben considerar que Dios ha dispuesto a un ángel guardián que los acompaña las 24 horas del día. Una gran herramienta para vencer la depresión causada por la soledad es relacionarte mucho más con tu ángel guardián. Por supuesto, a través de la oración. El Padre Pío llegó a ser tan amigo de su ángel guardián que le pedía incluso favores o recados para comunicarle a los ángeles guardianes de sus discípulos. ¿Te imaginas lo que representa pedir la ayuda de tu ángel guardián o de tu Santísima Madre, la Virgen María? A San Agustín, uno de los grandes santos de la Iglesia, también le sirvió mantenerse ocupado para sobrevivir en los tiempos que experimentó depresión. Su madre, Santa Mónica, sin dudas merecía grandes gracias simplemente por soportar con tanta paciencia el mal humor y el carácter caprichoso de su brillante hijo. Entonces, querido oyente, como decía San Ignacio, la depresión puede ser un gran desafío espiritual pero también una gran oportunidad de crecimiento. Piensa que dicha prueba puede llevarte a orar más, a buscar más al Señor o dedicarte a realizar más obras de misericordia. Muchos católicos les hacen frente a los pensamientos depresivos, apoyando obras de caridad en fundaciones de beneficencia. Pronto se dan cuenta que aquel malestar terminó siendo un gran instrumento para su propia edificación espiritual y la de otros. San Ignacio de Loyola ofrece dos grandes consejos muy importantes para quienes están experimentando pensamientos de depresión. Primero, intensifica tus actividades religiosas, es decir, pasa más tiempo en oración, meditación y haciendo buenas obras. De este modo, si las tentaciones del diablo solo provocan que te esfuerces aún más para crecer en santidad, él tendrá un incentivo para dejarte en paz. Segundo, persevera en la paciencia, ya que la facultad y capacidad que tiene el diablo para atormentarte están estrictamente limitadas por Dios.
lo cual significa que quedarás aliviado de tus sufrimientos espirituales solo si te mantienes lo suficientemente firme. Evita todo factor externo que te lleve a hundirte más en la depresión. Por ejemplo, las Sagradas Escrituras dicen: cantar canciones al corazón afligido es como echar vinagre en la llaga o quitarse la ropa en tiempo de frío. Proverbios 25, 20. Recuerda también que la paciencia es la que lleva a que las personas no terminen tomando decisiones apresuradas como quitarse la vida o hacerles daño a otras personas. Recuerda siempre que, si resistes con paciencia cada padecimiento, te preparas para recibir grandes coronas en el cielo. Alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento, perseveren en la oración. Romanos 12, 12. Un monje les decía a los creyentes lo siguiente: no estén tristes, hijos míos. No se preocupen tanto. Aunque hayan vuelto a caer, levántense de nuevo. Recuerden siempre que han sido llamados a un camino celestial. No es sorprendente que alguien que corre tropiece. Solo se necesita paciencia y arrepentimiento en todo momento. No se desesperen cuando caigan, cuando crean que ya nada tiene solución. Levántense con entusiasmo y aprendan a confiar en los designios del Señor. No den cabida a la tristeza del corazón, porque la tristeza y el abatimiento son el gozo del maligno, llenan el alma de amargura y dan a luz muchos males. Cuando vengan pensamientos de tristeza o depresión, pronuncia en voz alta y medita en este salmo. ¿Por qué voy a desanimarme? ¿Por qué voy a estar preocupado? Mi esperanza he puesto en Dios, a quien todavía seguiré alabando. Él es mi Dios y Salvador. Salmo 42, 11. Por último, encomiéndate a la intercesión de los amigos del cielo. Es decir, de los santos, en especial primeramente la Madre de Dios y por supuesto, de aquellos santos, por ejemplo, que se han reconocido como patronos de las personas que sufren de depresión, es decir, Santa Filomena, Santa Margarita de Cortoune, el Arcángel Rafael y San Luis Martín, el padre de Santa Teresa de Lisieux. Ahora hablemos un poco sobre aquellas personas que experimentan ansiedad por no saber lo que depara el futuro en términos económicos. El Señor les da la siguiente píldora terapéutica. Por lo tanto, yo les digo, no se preocupen por lo que han de comer o beber para vivir, ni por la ropa que necesitan para el cuerpo. ¿No vale la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? Miren las aves que vuelan por el aire, no siembran ni cosechan ni guardan la cosecha en graneros. Sin embargo, el Padre de ustedes que está en el cielo les da de comer. Y ustedes valen más que las aves. En todo caso, por mucho que uno se preocupe, ¿cómo podrá prolongar su vida ni siquiera una hora? ¿Y por qué se preocupan ustedes por la ropa? Fíjense cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan. Sin embargo, les digo que ni siquiera el rey Salomón, con todo su lujo, se vestía como uno de ellos. Pues si Dios viste así a la hierba, que hoy está en el campo y mañana se quema en el horno, con mayor razón nos vestirá a ustedes, gente falta de fe. Así que no se preocupen, preguntándose, ¿qué vamos a comer, o qué vamos a beber, o con qué vamos a vestirnos? Todas estas cosas son las que preocupan a los paganos, pero ustedes tienen un Padre Celestial que ya sabe que las necesitan. Por lo tanto, pongan toda su atención en el reino de los cielos y en hacer lo que es justo ante Dios, y recibirán también todas estas cosas. Mateo 6, 25 a 33. A esas personas, el mismo Señor les dice que descansen en la provisión de Él como Padre. Cuán a menudo debemos estar meditando en el nombre de Dios, Yahvé Jireh, que significa, Dios proveerá. Cuán difícil es confiar en la provisión de Dios, pero es la tarea en la que debemos perfeccionarnos a través de la oración, si es la causa de nuestra ansiedad. Como decíamos anteriormente, la causa de la ansiedad podría ser por pecados ocultos que nos avergüenza confesar. Esto lo experimentó el rey David y lo dejó escrito en uno de sus salmos. Mientras no confesé mi pecado, mi cuerpo iba decayendo por mi gemir de todo el día, pues de día y de noche tu mano pesaba sobre mí. Como flor marchita por el calor del verano, así me sentía decaer. Pero te confesé sin reservas mi pecado y mi maldad, decidí confesarte mis pecados, y tú, Señor, los perdonaste. Por eso, en momentos de angustia los fieles te invocarán, y aunque las aguas caudalosas se desborden, no llegarán hasta ellos. Tú eres mi refugio, me proteges del peligro,
me rodeas de gritos de liberación. Salmo 32, 3-7. Si el pecado es la causa de tu ansiedad, el mejor remedio es hacer examen de conciencia y confesarnos con la determinación de abandonar dicho pecado. Es el pecado lo que carcomía los huesos del rey David. Una vez confesado el pecado, el peso y la ansiedad que experimentaba en la mente y corazón cesaron. Uno de los mejores remedios terapéuticos ofrecidos por Dios es la confesión. En cualquiera de los casos, es claro que nuestra ansiedad encuentra su cura plena cuando la depositamos en Dios al orar y descargamos la maleta tan pesada que llevamos en nuestras espaldas. Dejen todas sus preocupaciones y ansiedades a Dios, porque Él se interesa por ustedes. Primera de Pedro 5, 7. Si reflexionamos en todo lo mencionado anteriormente, podemos afirmar confiadamente que desde el área espiritual la depresión, tristeza o ansiedad tienen métodos terapéuticos propuestos por el Señor para obtener sanación. Podríamos concluir la respuesta a esta pregunta con un último versículo. Pon tu esperanza en el Señor, ten valor, cobra ánimo, pon tu esperanza en el Señor. Salmo 27, 14. No desesperes, la Santísima Trinidad te ama con amor perfecto y desea que sanes estas enfermedades del alma y el espíritu. La Santísima Madre de Dios termina siendo un gran consuelo para quienes experimentan un dolor insuperable. ¿Quién más que ella puede entender ese dolor si vio morir a su propio y único Hijo? El Espíritu Santo, el Paráclito, el Consolador limpia cada lágrima de tus ojos y trae paz a tu corazón cuando buscas al Señor. Tienes una gran tarea por delante. Con este video no se pretende solucionar la problemática que experimentas, pero meditando en cada texto propuesto, de seguro, encuentras herramientas valiosas y palabras sabias que te direccionan para ganar el combate espiritual. Ahora abordemos la siguiente pregunta: ¿puede el demonio provocar una enfermedad mental? Este es otro de los interrogantes que se cuestionan quienes padecen de enfermedades mentales o tienen familiares luchando con algún trastorno psiquiátrico. El padre y exorcista José Antonio Fortea responde lo siguiente. Por la forma como sabemos que el demonio nos tienta, es posible afirmar que sí podría ocasionar obsesiones, fobias, depresión y otras dolencias mentales. Esto lo puede hacer de forma continua, intensa, sin descanso, llegando incluso a generar otro tipo de enfermedades que lleguen a perturbar de forma frecuente y seria la vida cotidiana de una persona hasta el punto de desequilibrarla. Sin embargo, nuevamente debemos recordar que todo lo que llegue a ocasionar, solo y exclusivamente lo puede realizar con el permiso de Dios. Entonces, solo si Dios lo permite, puede ocasionar enfermedades mentales. Pero si cambiáramos la pregunta y ahora el interrogante fuera, ¿sí podemos contraer una enfermedad mental sin intervención del demonio? La respuesta sería exactamente la misma, sí, si Dios lo permite. Se trata de una respuesta que tiene un carácter casi universal. Pero por amplia que sea, de hecho, cabe casi de todo en ella, mucho me temo que no hay otra respuesta a esa pregunta. Es necesario también aclarar que toda enfermedad mental se debe a causas naturales mientras no se demuestre lo contrario. Por otro lado, si pusiéramos una al lado de la otra a una persona enferma mental por causas naturales y a otra enferma mental por causa demoníaca, no habría manera de distinguir la una de la otra, pues solo veríamos el efecto externo. Por lo tanto, en ambos casos la enfermedad psiquiátrica se debe tratar como lo que es, una enfermedad psiquiátrica con su respectivo acompañamiento espiritual. Si hay signos preternaturales que se salen del campo de la psiquiatría, entonces se debe contar con el apoyo de un sacerdote exorcista para la liberación deseada. Muchas veces, tras la liberación espiritual de la persona, es posible que su malestar psiquiátrico continúe. En estos casos, se deben sobrellevar con humildad y paciencia asumiendo que el Señor los permite con algún propósito. ¿Qué se conoce sobre las obsesiones mentales demoníacas y cómo podemos combatirlas? Esta es una de las preguntas que frecuentemente le hacían al padre y exorcista Gabriele Amort. En uno de sus libros donde narra su experiencia como exorcista oficial del Vaticano, el padre Gabriele, de bendita memoria, decía lo siguiente sobre las obsesiones diabólicas. Se trata de acometimientos repentinos, a veces continuos, de pensamientos obsesivos, a veces quizás racionalmente absurdos, pero lastimosamente, la víctima no logra liberarse de ellos.
Por esto la persona afectada vive en continuo estado de desespero, incluso llegan pensamientos de quitarse la vida. Por la experiencia, sé que este tipo de obsesiones pueden llegar a influir incluso en los sueños nocturnos del afectado. Es posible que me critiquen algunas personas, afirmando que esto pertenece al campo psiquiátrico. Sin embargo, yo siendo consciente de esto, puedo afirmar que también para todos los demás fenómenos pueden existir explicaciones psiquiátricas, parapsicológicas o similares. Pero, siendo objetivo, hay casos que se salen enteramente de la sintomatología psiquiátrica científica y lo que experimenta la persona afectada obedece a una causa o presencia maléfica. Son diferencias que se aprenden con el estudio y con la práctica. Entonces, es importante la opinión objetiva clínica de un psiquiatra para analizar la causa de la obsesión, pero ante sintomatología preternatural, el exorcista es la persona idónea para el acompañamiento. He conocido casos de primera mano de personas con obsesiones diabólicas, con pensamientos obsesivos invencibles que atormentan sobre todo de noche, pero a veces en forma permanente. Nótese que en todos los casos la curación es la misma: oración, sacramentos, ayuno, vida cristiana, caridad, exorcismos. Me detengo sobre todo a considerar algunos disturbios de carácter general que pueden indicar una causa maléfica, aunque no siempre se trate de este mal, no son suficientes para un diagnóstico, pero pueden ayudar a formularlo. He notado un patrón común en estos casos: las negatividades, es decir, los demonios, tienden a atacar al hombre en 5 aspectos, de modo más o menos grave, según la gravedad de la causa: la salud, los afectos, los negocios, el gusto de vivir, el deseo de morir. Una de las causas demoníacas de la obsesión es la curación del individuo afectado tras oraciones de liberación o, en algunos casos, exorcismo por parte de un sacerdote autorizado por el obispo. El padre José Antonio Fortea también nos ayuda a comprender mejor este asunto. En su libro titulado Suma Demoníaca, enfatiza que el ataque demoníaco puede darse sobre la mente, provocando una influencia del demonio sobre las potencias del alma, induciendo de forma obsesiva a determinados vicios o pensamientos obsesivos. Desde su experiencia como exorcista, cuando se ora por una persona que tiene una influencia, la reacción es distinta a la de la posesión. El individuo siente un malestar general que acaba localizándose en un lugar concreto del cuerpo, o bien el sujeto acaba no pudiendo controlar la tensión que le provoca la oración y hace movimientos extraños con los miembros, pero sin perder la conciencia. En otras ocasiones la influencia se manifiesta por la tremenda crispación que se manifiesta en manos o cara, crispación que suele ser la fase previa a la manifestación de la posesión, pero que en estos casos nunca se pasa de esta fase previa, es decir, nunca se llega a producir el trance. Y no se produce el trance porque no hay posesión del cuerpo, sino solo una influencia sobre éste. Aconseja a las personas que están padeciendo de dolencias mentales a recibir oración de liberación. Esta oración puede ser realizada por un sacerdote y esto es muy conveniente, pero también podría apoyarse con el grupo de laicos que acompañan el ejercicio del sacerdote exorcista a cargo. Se debe resaltar que la oración comunitaria tiene un gran efecto sobre el doliente. Sin embargo, los laicos no deben realizar oraciones de liberación a la ligera, sin previo acompañamiento de un exorcista. Muchas veces los laicos que oran por liberación pueden verse afectados de alguna manera a ellos mismos. No es una tarea para tomarse a la ligera o sin supervisión del sacerdote que asiste. Hay que añadir que cuanto más leve es la influencia del demonio sobre una persona, más difícil es discernir si hay de verdad algo demoníaco o no. Pues en materia de discernimiento de las influencias demoníacas es donde el sacerdote suele estar más a expensas de lo que le diga el que la sufre. La posesión suele tener una manifestación más clara, más perceptible. La influencia demoníaca mucho menos. Y cuanto más leve, más difícil. Querido oyente, para ir concluyendo con esta segunda parte del video, podemos resumir la idea que el demonio nos puede introducir pensamientos, imágenes o recuerdos, pero no puede introducirse en nuestra voluntad. Podemos ser tentados, pero al final hacemos lo que queremos. Ni todos los poderes del infierno pueden forzar a alguien a cometer ni el más pequeño pecado. Esto nos da esperanza porque el Señor nos ha dejado muchas herramientas para combatir al demonio en nuestra mente.
Recordemos la importancia de mantenernos vigilantes para que estas influencias demoníacas no encuentren cabida en nuestros pensamientos. Frecuentemente, repitamos nuevamente la oración de Jesús, también conocida como la oración del corazón: Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten piedad de mí, que soy un pecador. Que el Señor nos asista en nuestro combate espiritual, su Santísima Madre, sus santos y ángeles intercedan por nosotros. Amén. Recuerda que, en la tercera parte del video que encontrarás en el canal, nos centraremos en hablar sobre el combate contra los pensamientos de lujuria y la batalla de la mente contra la tentación sexual. Comparte este mensaje para que muchas otras personas sean edificadas y restauren sus vidas espirituales. Si quieres escuchar contenido similar, te invito a visitar el canal de YouTube. Si te gustó este contenido, por favor dale me gusta a este video, compártelo y suscríbete a este canal.